La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música hecha en Venezuela. No, ¿y si es un músico que está fuera del país haciendo nuestra música? Mejor así. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana. Hola a todos, gracias por estar allí escuchando La Cuatrola Podcast, el espacio para hablar de música venezolana. Todo el equipo de producción los saluda desde Argentina Laura Yen, @laurabyen.art en Instagram, desde Chile José Pino, @sibaverpollo, Alice Cruces, @Alice Cruces, que está acá conmigo, y quien tiene el gusto de hablarles, Antonio Pinto Rivero, @AntoPintoVoz. Alice, ¿cómo estás? Un saludo para todos nuestros amigos de La Cuatrola Podcast. De verdad estoy muy contento de estar grabando este episodio. Y bueno, quiero insistir con ustedes de hacer algún tipo de contacto mediante nuestras redes sociales como @lacuatrola y también de nuestro portal web como www.lacuatrola.com. Alice, fíjate, hay un instrumento en Venezuela del que podríamos decir que ha respondido cual especie biológica a la teoría de la evolución de Darwin, porque partiendo de un ancestro se ha transformado genéticamente en los lugares a los que ha llegado, y de ese proceso de transformación han surgido nuevas versiones de él. Ese instrumento, que ya estamos oyendo allá en el fondo, que con 4 u 8 cuerdas compite sin ningún problema con un arpa que tiene 32. Esa es nuestra bandola. Quedó bautizado este episodio como la bandola venezolana, el arpa de bolsillo. Alice, se dice que es muy probable que la bandola haya sido una compañera de viaje del 4 al momento de llegar a estas tierras. Claro, el 4 en ese momento era sencillamente una guitarra que tenía 4 cuerdas. Pero el punto es que los conquistadores españoles, quienes no tenían más nada que hacer en sus largos viajes en barco, sino cantar y hacer música, se traían sus instrumentos para hacer algo en ese largo trecho. Es así, mi estimado Antonio. La presencia de la bandola está integrada a la vida de los marineros, militares, los artesanos y los aventureros. Y de hecho era tal la importancia que se le daba a la música que muchas veces era requerida la presencia de músicos de profesión en los barcos. Bueno, pero fíjate en este dato que nos trae el autor Alberto Arbelo Ramos, hijo, por cierto, del poeta Alberto Arbelo Torrealba. Qué bueno. Sí. Él, citando al historiador Calcaño, dice que el origen de la bandola va más atrás de los españoles, árabes, moros, griegos y romanos. O sea, va más allá que la propia guitarra, y que comenzó a verse en el antiguo Egipto. Imagínate tú lo antigüita que es nuestra bandola. De hecho, mi estimado Antonio, la versión de la bandola egipcia se le conocía como el Nefer y aparece pintado en los más antiguos monumentos. Básicamente se puede ver en los jeroglifos egipcios bandolas con 1 o 2 cuerdas que representan la música. Y un dato curioso es que en Egipto la escena donde era tocada la bandola era representada por una mujer desnuda, en contraste con las arpistas que sí estaban detalladamente vestidas. Eso sí resulta curioso. ¿Por qué sería eso? Hay que preguntarle a un egiptólogo. Muy curioso, hermano. Bueno, y se puede reconocer que esos instrumentos eran los ancestros de nuestra bandola por la forma que tenía su caja. Tenía una forma de pera, como la forma que tiene la actual bandola. Grecia, por su parte, también tuvo su bandola, era conocida como la pandoura, que precedió a la lira como instrumento nacional de ellos. Después llegó a Europa, de mano de los moros, el laúd, y fue importantísimo porque su dedicada construcción llevó a modificar las estructuras de la guitarra y de las entonces bandolas. Tan es así que el laúd se convirtió en un término genérico para llamar a una categoría de los instrumentos de cuerdas, que son los que tienen su caja de resonancia incorporada al mango, y las cuerdas están colocadas de forma paralela a esa caja, por ejemplo la guitarra, el cuatro, el violín, bandolas, contrabajos, etc. Es decir, todos los instrumentos que conocemos que tienen esa misma forma y que las cuerdas van, digamos, paralelas del diapasón, son laúd.
Así es, hermano. Eso es un laúd. Entonces, Eso es un una laúd. guitarra es un laúd, la bandola es un laúd. Un 4 es un laúd. Ese es el nombre del género. Así es. Bueno, pero entrando ya en nuestra bandola, la bandola venezolana debemos decir que existen en dos variedades. La bandola de 4 cuerdas, que es la bandola llanera, y la bandola de 4 órdenes de cuerdas dobles. Es decir, tienen 8 cuerdas que se agrupan de 2 en 2. En ese grupo de bandolas encontramos entonces la central, la oriental y la guayanesa. Pero ¿sabes qué, hermano? A diferencia del 4, que tuvo una difusión imponente a lo largo de todo el país, y además que fue incorporado en prácticamente todos los ritmos venezolanos, la bandola tuvo menos presencia. Incluso llegó un momento en que se consideró un instrumento en vías de desaparición. Pero el mismo Alberto Arbelo Ramos les atribuye a 2 músicos talentosos el rescate de la bandola y su remontada en el folclore: Juan Esteban García en San José de Guaribe y Anselmo López en Barinas, el rey de la bandola. Pero fíjate, Liz, ¿qué te parece si hacemos un paseo por todas las bandolas venezolanas para saber cómo distinguirlas? Por supuesto, tenemos la bandola oriental, la bandola guayanesa, la bandola llanera y la bandola central. Obviamente viene esa clasificación de acuerdo a dónde es tocada. Por supuesto, en Oriente se toca la bandola oriental, la bandola llanera se toca en el llano, como su nombre lo dice, ¿no? Es correcto. La central arropa todo este eje central. Con que se toca el joropo tuyero, la bandola tocada por Juan Esteban García en Guaribe, en Miranda, en esa zona central. Correcto. Estado Aragua también. Mira, pero podemos empezar a describir la bandola oriental, que es un instrumento de órdenes dobles, como decíamos antes. Es decir, tiene 8 cuerdas que están agrupadas de 2 en 2. Ahora, estas cuerdas que están agrupadas de 2 en 2, esas cuerdas dobles tienen una misma tonalidad, ¿cierto? Exactamente. Ok. Esa es muy utilizada para los estribillos orientales, media diana, golpe de arpa y todas estas variantes que utiliza el joropo oriental. Incluso a manera de información sobre estas bandolas de órdenes dobles, y esto también pasa en otros instrumentos, cuando son de órdenes dobles quiere decir que son 2 cuerdas con la misma nota, ¿no? Correcto. Pero incluso... Como la mandolina, ¿cierto? Como la mandolina, pero incluso en algunos casos una de estas notas está una octava arriba. Es decir, por ejemplo, si tiene un la, es un la grave y un la agudo para dar un sentido tímbrico bastante interesante en el instrumento. Ah, qué bien. ¿Y a qué bandola le aplican eso? A la bandola oriental he escuchado que le colocan ese intervalo, pero es algo bastante variable según los intérpretes. Pero fíjate, eso le debe dar una riqueza tal que por eso es que trata de imitar al arpa, ¿cierto? Lo que pasa es que ha habido tanta variedad en relación a la bandola, donde se intercalan bandolas con cuerdas de metal y a su vez también cuerdas de nylon. Es ahí donde se aprovechan de acuerdo al timbre que produce cada cuerda. ¿Esta bandola oriental qué cuerda usa? La bandola oriental utiliza cuerdas de metal y podemos citar algunos de los principales intérpretes de la bandola oriental que hemos escuchado, como son los maestros de Alberto Beto Valderrama, Ricardo Sandoval, Jesús Marín, entre otros. Es muy utilizada la bandola para los estribillos orientales, la media diana, el golpe de arpa y todas esas variantes que utiliza el joropo oriental. Y es importante también reconocer el carácter de pionero que tuvo el maestro Luis Miranda en la bandola oriental, quien creó prácticamente una técnica que tiene su ADN. Vamos a escuchar un polo interpretado por él del disco La Bandola Oriental en 3 generaciones, que es una joya, y luego escuchamos un poco de una pieza del maestro Ricardo Sandoval que particularmente disfruto muchísimo, que se llama El Cruzado. Después nos vamos a Guayana para conocer su bandola.
También tenemos a la bandola guayanesa, que utiliza cuerdas de metal y es utilizada principalmente para tocar música guayanesa, como el joropo guayanés. El principal exponente de la bandola guayanesa es el maestro Cheo Hurtado, que además es el cuatrista de Ensamble Gurrufío. Él ha promovido a la bandola guayanesa con el grupo Cuerdas de Carmito y el tema más sabroso escuchado de esta bandola es el 6 guayanés. De hecho, mi estimado Antonio, hay un disco muy bonito y muy interesante, a mi parecer, que se llama Gurrufío en vivo. Se grabaron maravillas de canciones allí. Recuerdo que se grabó El Patas Dilo, se grabó Mañanitas Caraqueñas, se grabó Destello de Amor. Una joya, realmente un disco espectacular. Participó incluso el maestro Henry Rubio en el arpa, ya estaba tocando Laya en las maracas, Luis Julio Toro. Un trabuco, realmente un disco espectacular. Y en ese disco fue donde yo conocí el 6 guayanés, que es el que vamos a escuchar ahorita. También es importante hablar un poco de la bandola central, que es un instrumento que utiliza 8 cuerdas de órdenes dobles, las cuales son de metal. Está presente en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Miranda y es utilizada principalmente para interpretar joropos tulleros. Como uno de los principales ejecutantes de la bandola central tenemos al maestro Juan Esteban García. Pero también es importante citar que en Venezuela podemos encontrar algunos instrumentos también derivados de la bandola, como la bandurria andina y la mandola. La mandola es un instrumento más que derivado de la bandola, es de la mandolina, pero es como una... Pero por la forma. Por la forma, es como una mandolina más grande. Uh-huh. Y la bandurria realmente es muy poco conocida en Venezuela. Son instrumentos que tenemos que mostrar a nuestros queridos amigos, nuestros queridos oyentes, a que sepan, que no se pierdan la historia. Que no se pierdan la historia, tú lo has dicho, hermano. Y mi estimado Antonio, tú sabes que cuando yo iba para algunos ensayos en la orquesta e iba con la bandola llanera, de repente sacaba la bandola... porque déjeme aclararle algo a la audiencia. Así como Alice Cruces es cuatrista, también es un bandolista respetado en el foro musical. Entonces ya lo vamos a escuchar más adelante. Hoy le va a ceder a alguien importante el cuatro y va a hacer una muestra musical con la bandola. Quédense hasta el final. Perdona, Alice, continúa. Así es, hermano. Y cuando yo sacaba la bandola llanera en algún ensayo o la sacaba en la calle, mucha gente me decía, ¿qué es eso? ¿Eso es cuatro? ¿Un cuatro gordo? ¿O es una guitarra? Mucha gente no conoce nuestra bandola, inclusive la bandola llanera, y es algo que no podemos dejar perder. La bandola es un instrumento hermoso y en mi particular, que yo toco la bandola llanera, tiene muchísimo para dar y hay una generación bastante importante aportando mucho al instrumento. Es así, eso lo he podido ver incluso en la propia orquesta, la orquesta Alma Llanera del estado Carabobo, en el que hay un interés por niños, por adolescentes, en conocer el instrumento. Así es, la bandola llanera tiene un sonido imponente, un sonido espectacular y vamos a comenzar a hablar y a describir nuestra bandola llanera. La bandola llanera es un instrumento denominado como el arpa de bolsillo, puesto que era utilizada para los bailes de joropo cuando los músicos iban a caballo, imagínate, o tenían que cruzar ríos para llegar a los bailes criollos, porque los bailes eran con bandola llanera, cuatro y maracas. Claro, y eso nos los comentó también, que está en sintonía, un seguidor, a quien le mandamos saludos, al señor Andrés Carvajal. Él nos comentaba precisamente eso, que las extensiones que tenían que recorrer los músicos para llegar a un sarao de este tipo no era como muy sencillo para un arpista montarse en el lomo un arpa. Así es. Entonces le tocaba a un bandolista hacer las veces de un arpista.
y la bandola utilizada para los bailes, para el joropo recio. Eso es algo muy importante que destacar para los contrapunteos y para los bailes. De hecho, hermano, yo he tenido experiencia en festivales de joropo, como el Silbón, San Martín de los Llanos en Colombia. Y cuando se va a tocar joropo con baile criollo, se toca es con bandola llanera. Porque digamos que hace Rescatando. una especie de homenaje a lo que era un verdadero sarao de la Sí, época. rescatando lo que es el baile criollo, que es tocado con bandola llanera. Y eso es algo que muchísima gente no conoce y algo de verdad sabroso que vamos a escuchar. Quédense hasta el final. Bueno, es importante también aclarar que esta bandola llanera utiliza 4 cuerdas de nylon. Y el sonido es profundo, orientado más que todo como a una guitarra clásica. Al igual que todas las bandolas mencionadas, se ejecuta con un plectro, una púa o una pajuela, que es un trozo de plástico que se sujeta a la mano derecha para realizar las pulsaciones de cada cuerda. Y ruégale a Dios que no se te caiga esa pajuela en un toque. O que no se te rompa. Que no se te rompa. La bandola llanera ha tenido una transformación interesante. Desde sus inicios hasta la actualidad, disfrutando de un golpe recio de bandola llanera, ejecutado por el maestro Anselmo López, el rey de la bandola, hasta escuchar cualquier género internacional en las manos del maestro Moisés Torrealba. Se denomina bandola llanera a la bandola tradicional de 7 trastes, la que es utilizada principalmente para los golpes llaneros y pasajes. Y la bandola llanera estilo libre es la bandola que tiene los trastes hasta la boca, para alcanzar un registro de notas más agudas, ampliando la capacidad melódica del instrumento, y ahí es donde se destacan los solistas actuales. De manera muy magistral he escuchado desde hace muchísimo tiempo bandolistas jóvenes incluso, tocando unas maravillas en nuestra bandola, y es un instrumento que tiene muchísimo para dar. Y bueno, podemos mencionar algunos intérpretes importantes, como lo es el maestro Anselmo López, Moisés Torrealba, Ismael Querales, Saúl Vera, Héctor Hernández, Maffer Bandola, entre muchísimos más. Claro, eso va a depender también de cuán purista sea el músico a los efectos de elegir una bandola u otra. Porque el bandolista clásico adopta la bandola tradicional de 7 trastes. Ahora, si eres un poco más experimental, te vas entonces por la bandola estilo libre. Así es. Es importante también destacar que la bandola llanera está presente en los llanos colombianos, hasta el punto que existe un festival llamado Festival Internacional de la Bandola Llanera, celebrado cada inicio de año en el pueblo de Maní, en Casanare. Es un instrumento muy difundido en Colombia y con brillantes intérpretes como Yesid Benítez, Alejo Cordero, Juan Carlos Contreras, Hugo Molina, Fabián García, entre muchísimos más. Alejo Cordero, por cierto, muy amigo mío. Tú me lo has mencionado, que incluso han compartido en alguna que otra presentación, ¿cierto? Un excelente bandolista, y en Colombia hay muchísimo movimiento con la bandola llanera. Y es algo realmente muy emocionante ver a muchísimos bandolistas tocando joropo con nuestra bandola. De hecho, tienen un monumento en esta tierra de Maní. Así es. Dedicado precisamente a la bandola. A homenajear la bandola llanera. De hecho, como dato curioso, Antonio, nuestra querida amiga Maffer tuvo la oportunidad de participar en este festival de Maní, no recuerdo en qué año, creo que fue en 2016, 2017, y fue coronada la reina de la bandola. La coronaron, eso es correcto. Felicitaciones por ese triunfo. Felicitaciones y abrazos, de verdad orgullosísimos de ese triunfo para ti, para nuestra bandola llanera. Así es, y vamos a dar la primicia, que a Maffer Bandola la vamos a tener por acá, no hoy, porque era demasiado obvio que habláramos de la bandola con Maffer, pero más adelante la vamos a tener en un capítulo especial. Ella es María Fernanda González, representante de Barquisimeto, Venezuela. Pero para hablar, sí, de un poco más sobre la bandola llanera,
tenemos el honor de tener como invitado especial en este episodio al maestro Ismael Querales. El maestro Ismael Querales es uno de los principales exponentes de la bandola llanera, integrante del grupo Un Solo Pueblo, a quien le damos la bienvenida, hermano. Así es, vamos a conversar con él. Acá tenemos al maestro Ismael Querales. Maestro, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a La Cuatrola. Hola, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación a usted y a Ali, que lo conozco hace mucho tiempo. Ah, sí, yo me imagino que del ámbito musical alguna vez habrán compartido en algún episodio. Sí, hace muchísimo tiempo. Bienvenido, maestro Ismael Querales. De verdad, un honor tenerlo aquí, una figura nacional muy representativa de la bandola llanera. Es un honor tenerlo aquí, maestro, y bueno, el equipo de La Cuatrola está muy agradecido porque haya aceptado la invitación. Y bueno, queremos comentar unas cosas con usted importantes sobre la bandola llanera, maestro. Ok, pregunte, y bueno, gracias por esa invitación a este programa o grabación de La Cuatrola, que ese nombre viene de Toñito Naranjo. Así, después nos echa ese cuento. ¿Ah? Después nos echa ese cuento. Ese cuento es viejísimo. Ajá. Qué bueno. Maestro, hemos estado analizando aquí en este episodio que se lo dedicamos a la bandola venezolana en general, pero queríamos conversar con usted, que ha sido no solamente precursor de la música venezolana en general, sino que ha sido uno de los rescatistas de la bandola llanera. Hemos estado discutiendo que la bandola tuvo un gran auge acá en la época colonial, tuvo prácticamente un boom entre los músicos y después casi se nos pierde en la historia. Hubo algunos rescatistas, más o menos Anselmo López, viene después Ismael Querales. ¿Qué nos puede decir de esa evolución que ha tenido hoy en día y a lo largo de la historia la bandola llanera? Bueno, mira, primero, la bandola tuvo un auge importante, no solamente en la colonia no creo que tanto, debe haber habido bandolistas, pero como estaba empezando las ciudades, los pueblos, pues, los asentamientos, quizás no había muchos habitantes, quizás no había uno que otro que tocaba instrumentos, pero el auge importante del joropo y de la bandola yo creo que más en el siglo XIX y principio del siglo XX, la primera década del siglo XX, creo yo. Que es después, en los años 30, 40 por ahí, cuando Juan Vicente le hace a una remodelación al arpa y la convierte en la arpa de ese banco largo, la mejora organológicamente. Ayudó mucho en cuanto a el equilibrio de la arpa llanera, y más afinada, más sonora, lo que llaman la regla entre cuerda y cuerda más justa, porque las plantas antes eran muy primitivas y sonaban más los bajos que las primas, por ejemplo. Entonces, cuando aparece esa arpa que se empieza a hacer muy famosa con Juan Vicente Torrealba, se empieza a desplazar la bandola. Ese por lo menos en la década del 40, puede ser que Juan Vicente empieza o antes. Y después le agrega el bajo y toda esa cuestión, y bueno. Y empieza esa música que el primer cantante que graba con ese estilo es Ángel Custodio Loyola. El primer cantante llanero verdadero, pues. Porque Juan Vicente, cuando ve que a la gente de Caracas, a los turistas, les gustaba más el estilo estilizado, más light, así como Mario Suárez o Avilia Castillo, se va por ahí, pues busca cantantes así más líricos, más voces educadas y los pone de moda, por supuesto, pero también se pega mucho a ejecutores de Loyola. Con ese auge del joropo llanero que empieza sobre todo con eso, porque antes de eso lo que habían eran fiestas donde no había nadie que hiciera una letra, sino que los joropos tocaban más que todo música instrumental, como es aún hoy en día, por ejemplo, en esa zona de Guaribe y de Barlovento, donde tocan el joropo baribero, yabajero, como lo llaman.
es más que todo instrumental. Hay muy pocos cantantes ahorita, pero eso antes era también el jazz. No cantante, entonces cuando ya la fiesta estaba bien encendida, que la gente estaba ya paloteada, encendida, empezaban a improvisar, pero así a lo loco, pues, empezaban a decir cosas, y como si tú tuvieras una fiesta y tú empiezas a decir cosas, bueno, y entonces, bueno, cada vez eran mejores, por supuesto. Pero cuando llega Juan Vicente, es que empieza a escribir y a hacer temas que lo exhibían las disqueras de 3 minutos. Como la cantidad marmoleña que pegó, o el pajarillo ese que todo el mundo conoce, que no es el único pajarillo, porque cada cantante tiene un pajarillo distinto, una melodía distinta. Así es, maestro. Una manera de cantar distinta, y oigo que todos los cuatristas y todos los violinistas y todos los guitarristas y pianistas tocan el mismo pajarillo. Pam, pam, param, pam, para, habiendo 30 millones de pajarillos distintos. Deberían irse por ahí para que tenga más variedad la canción. En esa época se pone de auge el joropo, se pone de moda, y ahí es donde pasa para Colombia. Lo heredan la parte colombiana. Okay. Entonces, ellos lo heredan más o menos en los años 60, 50, 60, cuando ya Ángel Custodio era ultra famoso. Yo lo recuerdo carajito en un programa de Víctor Saume, que era el mediodía, cuando salía con el pañuelito y cantando. En ese tiempo se conoció el arpa, pero existía ya las bandolas en el llano, solamente en el llano. En Caracas había bandola, en el Alto Mirandino había bandola, en Barlovento había bandola, en Oriente había bandola, en Guayana había bandola, la de 8 cuerdas. Hasta en el llano había bandola de 4 cuerdas y de 8 cuerdas, que era más escasa la de 8 cuerdas. Entonces, a raíz de ese auge, es que aparece Anselmo López con la bandola llanera, ¿no? Él toca bandola y la recrea, que es esa técnica que llaman del jalao, aunque otros dicen que no, que eso no es así, que eso ya existía, otros dicen que sí, que Anselmo. Bueno, está Anselmo, un virtuoso, la mejora mucho, como la manera de tocar, ya no es tan, es como te digo, como más afinado, más un pasaje mejor declarado, ¿entiendes? Pero habían otros, por lo menos como Arévalo Tapia, Julián Arévalo Tapia, que ese fue mi maestro, que tenía otro estilo, era de Palmarito, ahí en la frontera con Barinas, el Alto Apure, pero él vivía en Barinas. Yo cuando voy a Barinas a buscar Anselmo no era tan accesible como Julián Arévalo Tapia, que no, inclusive andaba con nosotros con un solo pueblo para arriba y para abajo. Cuando yo me iba solo, andaba con él. La primera bandola llanera que yo tuve, la compré con él, a Misael Montoya, que era el fabricante que se conoce. Eran unas bandolas más chiquitas. Pero antes de esa, yo conocí primero una bandola de 8 cuerdas, que hizo un maestro. Había un maestro que le hacía las arpas a Fulgencio Aquino, un señor que vivía en Coche. Le hacía unas arpas bellísimas, que lo conocimos porque, al conocer al maestro Aquino, nosotros mandamos a hacer una arpa para el Museo Nacional de Folclore, donde trabajaba mi hermano Jesús y yo. Esa arpa esta por ahí, pero era un mueble, una belleza. Y el señor hizo esa bandola. Esa es la primera bandola que yo registré. Toqué un gabán. Tenía como 1 metro cambio y ya punteaba más o menos un gabán, pero era de cuerdas de metal. Esa bandola sale en un disco que hizo Rafael Salazar, música infantil, donde sale una muñeca de trapo y sale la bandola. Yo no sé qué se hizo esa bandola, esa está casi solo pueblo, se desapareció. Ahorita es que lo lamento, pues, porque era una buena bandola y bellísima. Sí. Pero esa fue la primera bandola. Después compré la bandola con Arévalo Tapia y empecé con un gabán. Y en Barinas, además de Arévalo Tapia, bueno, Anselmo, por supuesto, yo iba mucho a los velorios de Cruz que hacía Anselmo. Santísima Cruz de Mayo, con tu santísima gracia. Okay. Y en ese velorio de Cruz estaba Arévalo Tapia, Julián, iba con Julián, y estaba uno que llamaban el paraulato. Decían el paraulato porque él tenía una técnica. Tú has visto esas pajuelas que se meten es como una uña que se mete en el dedo gordo para tocar. Sí, cómo no. Sí, la he visto. Y entonces él puteaba y jalaba con los otros dedos. Era como guitarreado, pero joropo, pues. Sí. Tenía esa técnica con ese tipo. Y había otro que no recuerdo el nombre, que no sé si murió también,
pero había muy pocos bandolistas. En Barinas, muy pocos, simplemente nadie le paraba. Anselmo la pone de moda y empieza a aparecer otra gente, ¿no? Sí, Por lo menos del Sirio Mujica en Portuguesa. Ese fue un gran amigo mío, con él anduve mucho. Él dejó de tocar bandola. Inclusive yo le llegué a regalar 2 bandolas y él me decía, yo te prometo, que tomo la bandola si me regalas una. Regalé la primera de Micael, después la vendió. La vendió. Y la vendió, sí. Entonces vuelvo yo con el Sirio, entonces. No, es que estaba la pelazón. Yo le digo que voy a regalar otra, porque yo había mandado hacer 3 bandolas con Navarro, que tonaban muy bien. Y le voy a dar una de estas, pues cojo una de estas 3. Por supuesto, escogió la que él más le gustó. Sí, maestro. Y empezó otra vez, pero también la vendió. Maestro, ¿y qué nos puede comentar acerca de toda esa evolución que ha tenido la bandola con nuevos intérpretes de la bandola como Moisés Torrealba, Luis Guillermo Torrealba? Tenemos a muchos muchachos muy talentosos como Maffer Bandola, Denis Lobos de Barinas. Bueno, la primera gran escuela, por supuesto, es la de Anselmo, de la bandola llanera, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos hablando de la bandola llanera. Porque para que sepa el público que estoy yendo, aquí hay otros tipos de bandola y otros joropos, no nada más el llanero. Así es. El llanero es el joropo más joven de todos. El último que apareció. Primero fue el oriental, después el central, y del central nace el joropo llanero, que baja por así Miranda de Aragua, por Guárico, y nace en Guárico el joropo llanero. Pero eso fue primero con bandola que con arpa. Entonces, bueno, la gran escuela fue Anselmo, que grabó casi 30 discos, y estaba también Julián, que grabó 2 discos, del Sirio Guanare. Eso fue lo que yo conocí, pero después viene una escuela muy importante, que es la del Gabán de Héctor Hernández. Ese es uno de los vandalistas que a mí más me gusta. Ese pujado, ese bordoneo, se perdió un poco después en las escuelas siguientes. Era mucho virtuosismo, mucha velocidad, mucho chadeo, pero los muteados, esos, los trancados, lo que invita a bailar o a cantar, lo que es la verdadera personalidad de la bandola, se estaba perdiendo. Ok. Ese estilo de Héctor, es muy virtuoso también, ¿no? Sí, porque no nada más de virtuoso es tener velocidad y agilidad, es tener buen gusto también. Maestro Ismael, cuéntenos un poco sobre su carrera como bandolista. ¿Ya cuántos años son tocando la bandola llanera? Cuéntenos un poco de su discografía, si tiene algún disco que pudiésemos escuchar, su experiencia con la bandola llanera. Bueno, mira, imagínate que yo empecé a tocar bandola a los 20 años, por ahí. Tengo 67, ¿cuánto? 47 años. 47 años. 45, 47 años tocando bandola. Empecé, yo estudiaba primero, cuando nosotros empezamos con un solo pueblo, entramos al Museo Nacional de Folclore. Ahí hay muchas grabaciones, el maestro Luis Felipe Ramón Rivera, habían grabaciones de Osvaldo Lares, de Luis Armando Roche, y muchos investigadores de eso, ¿no? Y como nosotros, por el padre que tuvimos, que es el viejo Teo Caprile, andó 50 años el maestro Sojo para arriba y para abajo, y cantaba todas esas canciones tradicionales, populares que el maestro Sojo armonizó para el piano. Mi papá era el que más las cantaba. Y nos sensibilizó mucho hacia la música venezolana. Cuando yo tenía como 16 años, mi hermano tendría como casi 18, entramos al Museo Nacional de Folclore a trabajar ad honorem. Conocimos una cantidad de música que nunca habíamos oído, que un solo pueblo la ha grabado. Conocimos a las maestras, conocimos a Don Pío Alvarado, Lara, conocimos a Anselmo, conocimos a Juan Esteban, conocimos a Curquinares, a María Rodríguez, a una infinidad, a Luis Miranda con la bandola oriental. Entonces, bueno, mi hermano empezó a estudiar arpa con Cándido Herrera aquí en Los Dos Caminos, una casa de un amigo que fue el que nos hizo conocer una cantidad de tulleros y llaneros. Se llama Francisco Alonso. Era muy amigo de nuestro hermano mayor Isaac Caprile, estudiaban juntos, y los conoce y nos hace conocer a los tulleros y a los llaneros.
Entonces, cambio de realidad, que hacer arpa Jesús, y yo me coleaba. Después yo me pongo a estudiar arpa tuyera con el maestro Fulgencio Pino en el Valle. Ahí yo estaba más o menos tocando algo, y Jesús también tocaba arpa llanera. Entonces, cuando yo conocí el Museo Nacional de oigo por primera vez a Anselmo, me enamoré de ese instrumento, la bandola llanera. Y empecé a ver, igual conocimos, bueno, casualmente en esos días que yo tenía en la feria, conocimos a Arévalo Tapia, ese Francisco Alonso. Le mire, este otro bandolista que tengo aquí, uno o dos discos, y nos gustó mucho el estilo, como más silvestre de Arévalo Tapia. Y entonces, hubo un homenaje al Carrao ahí en Los Teques, en el parque ese que está ahí, y cuando vamos estaba Julián Arévalo Tapia y estaba Anselmo. Entonces, bueno, nos hicimos muy amigos de Julián y nos invitó a Barinas. Ahí fue, ya yo tenía la otra bandola, la de 8 cuerdas, yo le daba a la bandola y la chapuceaba, como dicen los llaneros. Fui con Arévalo a donde Michel Montoya y me compré la primera bandolita. Y empecé con un gabán. Hay unos cuentos, una anécdota comiquísima, porque una vez viajé con Rafael Salazar y María Teresa Nuevo para Cumaná, fui a ciudad María Rodríguez y a visitar Cruz Quinal. Y yo lo que iba tocando durante 6 horas fue un gabán ahí. Imagínense. Fiebrú tocando ese gabán. Cuando llegamos a casa de Cruz Quinal, me acuerdo que Cruz Quinal se puso a tocar y después toqué yo. Me acuerdo que me dijo, oye, tú vas a llegar bien lejos con ese instrumento. Bueno, porque yo miraba a todos esos maestros, me parecía una maravilla todo. Bueno, ahí empecé, me acuerdo que yo tocaba, yo podía hacer el 3x4 lo hacía, pero el 6x8 no me salía, ¿vale? Me costaba tocar un 6 por derecho, un pajar, y yo no podía. Yo sacaba un pasajito, el gabán, ahí veía una periquera, algo así, sí. Pero no me salía el 6, entonces tiré la toalla y dije, no toco más, no sirvo para esto. Entonces, bueno, pasaron como 6 meses, me dediqué a los tambores, a las maracas, con un solo pueblo. Y a los 6 meses veo la bandola y la agarro otra vez. Y parece que hubiera sido por arte de magia, ¡pum!, me salió el 6x8. Me salió el 6 por derecho o el pajarito. Ahí no paré más nunca, ¿no? No paré más nunca. Y bueno, tocando y yendo mucho para Guanare y para Barinas. Yo me iba en autobús, sobre todo más para Guanare que para Barinas, porque ahí conocía muchísima gente. Participé después en el 79. Yo empecé a tocar la bola como en el 76 o 75, porque no me acuerdo. En el 78-79 participo en el Silbón. En el Festival del Silbón, en Guanare. El Festival del Silbón, que Pedro Castro, el artista, me oye en un festival que había en Yaracú, que había hecho Rafael Salazar con Miguel Ángel Castillo, del Grupo Luango. Y ahí conocimos a Pedro Castro, que andaba con Francisco Rivero, el nacionalista. Era un cantante de la época de Ejecutor de Loyola, guariqueño. Yo me acuerdo que yo vivía en Pito Salinas, él vivía ahí al lado, en Simón Rodríguez. Y entonces íbamos para ese festival y él llevó a Pedro Castro. Y nos sorprendió la manera de tocar Pedro, porque Pedro fue el que desarrolló, Pedro Castro, dicho por todo el mundo y por ellos, esos cantantes ellos, el que empezó a imitar la bandola en el arpa, eso que llaman bandoleado. Que ahora está muy de moda, lo han ido desarrollando cada vez más. Es imitando a la bandola. Sí. El primero que lo hizo fue Pedro Castro. Lo que pasa es que Pedro Castro era un señor que no era responsable, no era organizado, tomaba mucho, y Eudes lo oyó y lo grabó primero Eudes. Todo el mundo piensa que es Eudes, pero no es así, fue Pedro Castro, allá en Guanare, porque la bandola en Guanare, porque en Guanare había mucha bandola, y estaba Anselmo ahí, él oía mucho, cuando le ponemos a la bandola, empiezan a hacer eso en el arpa. Eso es relativamente nuevo, ese bordoneo de ahora. Entonces él me dice, yo recuerdo que me pongo a tocar bandola y me dice, ¿por qué no vas para Silbón a participar? Yo le digo, no, vale, me da miedo competir con los llaneros. Y me dice, no, anda, bueno, ve para que lo veas el festival. Y me voy yo para Guanare, autobús llegué, lo busqué a él y me dice, mira, vale, ¿por qué no te metes a concursar? Porque ya no puedo, porque no tuve una eliminatoria, ¿no? Eliminatoria. Dice, no, vale, el tipo de Portuguesa, por ser la sede, tenía derecho a 2 conjuntos, conjunto A y conjunto B. Así es. No, el bandolista del conjunto B se enfermó. Métete tú. Yo, no, vale, me convenció. Yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a regalar, eran 2.000 bolos del premio en primer lugar. Y yo digo, te voy a regalar 500 bolos si gano. Bueno, ya que me metí y gané.
Ajá, llegó con 1500. Llegué con mi porque es un realero de esa época, de 78. Claro. Imagina. ¿En qué año, No, me maestro? acuerdo que ¿78? ¿79? 78, 79, no recuerdo bien. Sí, era Porque después lo plata. gané en el 81, como que fue. Pero yo venía por esa carretera comprando me acuerdo que carne bastante, y me sobraba real, ¿no? ¿Cómo tuvo ese almuerzo ese día? No. Después volví a ganar el Festival del Silbón, fui para Colombia inclusive ya. ¿1500 más o los 2000 completos? No, ahí era más real. Ahí había aumentado el precio, no recuerdo, creo que eran 5.000 bolívares. Ah, Era otro realero, ¿no? Entonces usted ganó el Festival del Silbón 2 veces, maestro Ismael. Dos veces gané el Festival del Silbón. Gané, entonces bueno, siempre iba para Portuguesa a compartir con la gente, y esa es la mejor manera de aprender, mira. Tú puedes aprender en la Fundación Vigo, muchos te pueden sensibilizar, pero si no sales de ahí, te rapa, como dice. Claro. Tienes que meterte en la candela ahí, con los copleros, en los bailes, con los otros bandolistas, con los artistas, con los bailadores, y eso hice yo. Fiebrúo, y no solamente en el llano, también allá en Lara con Don Pío y los golperos, en Oriente con Cruzquinal, en el centro con Juan Esteban. Esa es la mejor manera de aprender, la mejor manera. En la costa con los tambores. En cada fiesta nosotros íbamos metidos ahí, y yo era en el medio viendo todo. Me acuerdo que Jesús me reclamaba, que él era el que tomaba la foto. Me decía, oye, dale, pues tú sales en toda la foto. Y yo, bueno, pero estoy aprendiendo. Así fue que yo aprendí. Mira, nosotros en nuestra investigación íbamos un carrito, íbamos 3, y entonces nosotros íbamos para allá, para Turariba, por el Pino, íbamos nada más con la gasolina y un carrito prestado. Entonces para comer echábamos carro, nos parábamos una pollera, la chofer era Sorena, la mamá de mis hijas mayores, que falleció hace unos años, y otro amigo, íbamos los 3 y pedíamos un pollo, por ejemplo. Entonces cuando el tipo, ¿y qué más quieres? Una caja de cigarros. Cuando voy a buscar la caja de cigarros, ¡pum! Arrancamos. ¡Ay, Dios! Adiós, así que pues, Todavía tienen la Lo cuenta de mismo- los cigarros allá. sí, todavía está que esperar. Mira, maestro, y una pregunta, ¿tienes redes sociales? Sí tengo. En Facebook Ismael Querales, en Instagram Bandola Ismael, en Twitter Ismael Querales. Muchísimas gracias, maestro. De verdad ha sido un gran honor tenerlo aquí en La Cuatrola. Y ha sido maravilloso oír esas historias tan oportunas y buenas para el episodio de Nuestra Bandola. Y bueno, maestro, espero contar con usted para nuevos episodios y nuevas oportunidades en La Cuatrola Podcast. Bueno, pues déjame echarle 2 cuenticos rápido antes que termine. Claro. Hoy estoy grabando, acabo de terminar de grabar 16 temas míos con el estudio Javier Marín. Ok. Ya yo metí, hice piezas con la bandola oriental, con piezas para la bandola guayanesa, con la bandola central, con la bandola llanera y con la quintola, que fue un instrumento que se me ocurrió que ahí lo estoy viendo ahorita. Ahí grabé una cuestión tuyera, de otra afinación y tiene una cuerda enhebrada al final. Ok. Y el otro cuento, ese es un disco que vamos a tratar de sacar, pues. Y el otro cuento es que ese de la cuatrola, ese Toñito, cuando fue el primer bandolista de Caracas, Ajá. se agarró un 4 y lo afinó como bandola y lo llamaba cuatrola. Pero antes de Saúl y de Ismael Querales, Toñito Naranjo. Sí, eso fue en qué años más o menos. Oye, bueno, siempre, yo empecé en el 76 y eso sería, no sé, 2 años antes. No sabía, pero tengo que preguntarle a mi pana Toñito, que por cierto hay un disco que nosotros grabamos juntos, ¿ustedes no lo han oído? No, Toñito Naranjo, el flautista del cuarteto, ¿no? Sí, este se llama La Casa de los Pájaros. La Casa de los Pájaros. Ese salió con el Change. Y grabé uno con la Fundación Vigo que se llama Bandola. Bandola. Puras piezas ¿Y mías cua- y- también. ¿Y cuántos discos tiene usted, maestro, que haya grabado de usted como Ismael Querales? Bueno, esos 2 y el que estoy grabando ahorita. Qué bueno, qué bueno. Y Entonces, sigo componiendo. Ismael- Sigo componiendo. Ahorita acabo de componer en Tantería ya hay una pieza dedicada a María Rodríguez con la Bandola Oriental. Yo he aprovechado esta cuarentena y he compuesto mucho mucho. Qué bueno, maestro. Yo trabajo con muchas afinaciones distintas. La bandola llanera la afina de manera distinta, ¿no? Afino la re la mi, sol re la mi, sol re la re y fa re la mi.
Qué maravilla. Esto es para buscar otras capacidades sonoras de la bandola. Las tres primeras son afinaciones muy viejas. Pero la farrela ni la inventé yo para un tema que está en ese disco de la Fundación México que se llama Chipola con el bordón en fa. Chipola con el bordón en fa. Ajá, correcto. Qué bueno, maestro. Buenísimo. Bueno, maestro, encantados de haber podido contar con usted. Gracias por esa explicación del origen de la cuatrola. Nosotros creíamos que habíamos hecho un ejercicio de imaginación y habíamos creado algo nuevo, pero ya nos está diciendo que ya existía entonces un instrumento que se llamaba la cuatrola. Una cuatrola que tuviste en la era la bandola, cuatro afinado como bandola. Ah, bueno, maravilloso. Sí. Maestro, esperamos volverlo a tener por acá. Ok, seguro. Mira, tengo para caer en un programa un mes y para. Muchísimas gracias, maestro Ismael. Ok. Bueno, Liz, después de esta conversación que tuvimos con el maestro Querales, ¿qué te parece si hacemos una muestra? Bueno, no hacemos. Vas a ser tú y la invitada especial que ya vamos a anunciar. ¿Qué te parece si vamos con la muestra musical para ver cómo suena la bandola llanera en vivo? Sería un placer. Vamos a tocar ahora una combinación de dos joropos importantes, como lo es el zumba que zumba, una forma muy utilizada para el contrapunteo y tocar de manera instrumental, y también un pajarillo recio. Bueno, para lo que es una bandola, para tocar recio. Así es. Y aquí tenemos ya a nuestra invitada especial, Mariana Pinto, cuatrista y mi hija. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a La Cuatrola. Hola, saludos a la audiencia de La Cuatrola. Esperamos que tengas muchos episodios acá de invitada. Hoy el maestro Alice Cruces, como no puede todavía tocar 12 instrumentos a la vez, para hacer la muestra musical con la bandola llanera, le cedió el cuatro a Mariana, quien lo va a acompañar en esta muestra compuesta por 2 golpes. ¿Qué nos va a tocar? Vamos a tocar un zumba que zumba con pajarillo y no puedo estar mejor acompañado. Contentísimo de tener acá a mi lado a mi querida estudiante Mariana Pinto. Bienvenida, Mariana. Gracias. Bueno, vamos a escuchar esos golpes. ¡Excelente! Mariana, Alice, qué bueno sonó eso, los felicito. Encantadísimo una vez más de hacer música y con esta oportunidad tan especial de estar acompañado de una manera tan excelente de mi querida estudiante Mariana Pinto, hermano. Sí, bueno, esperamos que esa dupla se repita muchas veces aquí en La Cuatrola. Gracias, Mariana, gracias, Alice, por esa muestra tan increíblemente sabrosa. Y se seguirá repitiendo con muchísimo repertorio más variado. Así es, hermano. Así es, así es. Bueno, Liz, con esto despedimos por hoy. Vamos, recuérdanos por favor las redes para que las personas puedan ubicarnos. A nuestros queridos amigos nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @lacuatrola y por nuestro portal web
como www.lacuatrola.com. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Así termina este episodio, pero te esperamos en el próximo con más de nuestra música, hecha dentro o fuera de Venezuela. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana.